Empezamos este tercer bloque de Hoy no es un día cualquiera con la 25. El tema se llama De paso nomás. En realidad, el doctor Alberto Scavarelli es de la casa, por lo tanto, no está de paso. Y yo la rompo un poco la letra a este tema. Dice: te espero para no despegar, yo lo espero para despegar. Empieza el mano a mano. Le damos la bienvenida a Alberto Scavarelli. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están todos? Bueno, ahora que dijiste internacional, publiqué ayer un comentario, un breve análisis sobre este conflicto de estos que van quedando lejos en el mundo y que la gente muere casi en el anonimato, entre Armenia y Azerbaiyán, así por el Cáucaso. Y bueno, esa zona que es una zona estratégica, porque ahí hay jugadores de alto vuelo. Está Turquía, está Rusia, está Irán, y bueno, un Azerbaiyán que es muy rico en petróleo, y una Armenia que es muy limitada en recursos naturales y que obviamente hace una transición a su capacidad militar. Incluso se comenta que hay, uno está hablando por noticias, no he hablado con nadie sinceramente en el exterior, pero lo que se está diciendo en los cables internacionales es que aparentemente habría incluso aviones de última generación, muy modernos como el F-16, turcos, en plena acción militar también. Se habla de más de 400 muertos, pero además allí es un tema de tierra arrasada y toda una construcción territorial que se hizo ahí en los tiempos de la Unión Soviética y que tiene todo un factor artificioso que luego quedó sin sustento. Pero estamos pidiendo que por favor Naciones Unidas tome cartas en un alto el fuego. Están pidiendo todos los mandatarios del mundo. Pedíamos que Uruguay lo hiciera, felizmente ya lo ha hecho, y eso nos parece muy importante. Un pueblo no puede estar viviendo de holocausto en holocausto. Y yo creo que no hay guerras grandes ni chicas, son todas grandes, porque además ahí hay un polvorín, en la parte del mundo de altísimo canaje, que bueno, como nos queda muy lejos, pensamos que, no sé, es otro planeta. Yo comentaba que no hay que olvidarse, lo que digo siempre, que la única fuerza que tiene Uruguay para defenderse es el derecho internacional, porque después nuestras Fuerzas Armadas no están en condiciones de defendernos de nada, comparado con el poder de los ejércitos regionales e internacionales, en un mundo donde el alimento y el agua va a ser vital cada vez más, y donde Uruguay es un reservorio de agua potable maravilloso y un productor de alimentos de primer nivel mundial. Bueno, nuestro refugio es el orden jurídico internacional, y tenemos que cada detalle que hay en el mundo que significa un avasallamiento de fronteras, tiene que ser instantáneo. Por suerte, una vez más, el reflejo uruguayo ha sido bueno, y yo creo que es muy importante, porque eso es lo que nos da credenciales. Bueno, es un comentario que cuando tú dijiste internacional, me acordé, pero esto es como esas apps, esos programas de los celulares o de computación, pero sobre todo de los celulares que tienen esas rayitas horizontales a la izquierda, donde de ahí surge el menú de opciones. Y el menú es muy grande, evidentemente que cada vez que uno cliquea en la realidad de este pedazo del mundo o más lejos, las elecciones de Estados Unidos están ahí a la vuelta de la esquina, la trascendencia que van a tener estas elecciones para el mundo es entre el hermetismo y la convivencia internacional. Es muy grande la influencia que va a tener para el resto del mundo todo este tema del resultado de la elección. La estructura de acuerdo, negociación y frustración de Estados Unidos con China está llegando a límites muy críticos, y lo que terminamos pagando los precios más caros somos los exportadores, los países exportadores de productos intermediarios o intermedios, mejor dicho, o cuando no podemos colocar directamente los productos primarios. Entonces, me preocupa muchísimo, al mundo le preocupa muchísimo el resultado de esta elección, con un Estados Unidos profundo que sigue votando a Trump,
el verdadero Estados Unidos clásico que está en las entrañas de Estados Unidos, que no necesariamente es el votante de Nueva York, ni de California, etcétera. Pero bueno, veremos qué está pasando por ahí. Y acá, con varios temas en la agenda. El primero, el mensaje de alerta de la evolución de la epidemia. Está claro que ahora se define como una asociación entre una infección virósica con potenciación de otras enfermedades que tenga el afectado por la infección. Yo no sabía, pero leí un artículo muy interesante que mencionaba, una muy buena fuente, que mencionaba que este virus actúa con una especie de sinergia, como se dice ahora, retroalimenta y suma efectos con otras enfermedades y algunas con patologías permanentes como la cardíaca, la diabetes, etcétera. Por lo tanto, estamos entre 20 y 30 personas todos los días contagiadas. Para nosotros son números de riesgo. Y Asqueta salió muy bien, el doctor Asqueta, aclarar que estos son números que no había tenido Uruguay antes en esta proporción. Y bueno, yo creo que si las perillas existieran, parecería que hay que pegar una pequeña vuelta, sobre todo con el tema del turismo tan próximo. Yo creo que la cuestión va a ser entre hacer caja, que es tan importante para la gente, con el ingreso de turismo, o gastar de la caja después para hacer frente a los resultados de los contagios, sobre todo a la luz de que está pasando en Argentina y en Brasil, que es realmente espeluznante. Son números, a ver, es como si se cayeran decenas de aviones todos los días llenos de gente, ¿no? La cantidad de muertos es, una vez uno aprendió, hay un tema que se llama los costos sociales de los temas, que los mejores del mundo en esto, los primeros fueron los canadienses, y cuando estábamos estudiando esto, lo recién empezaba el tema de ver algunos temas desde la perspectiva de los costos sociales, no solo de los políticos y de otra naturaleza, y económicos. Y bueno, a veces uno puede graficar las cosas, si un avión de pasajeros lleva 200 personas y se mueren 2.000 personas en un día, es como si se cayeran 10 aviones juntos todos los días, ¿no? Sería un escándalo, sería una situación de duelo nacional por un mes. Y bueno, eso está pasando en algunos países y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos un genoma diferente que es protectivo y el mundo lo tenemos adentro. Así que lo del turismo tiene que ser algo muy cuidadoso, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y bueno, los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo contrario a lo nuestro, es decir, por algo será. El tema es alimentar el mercado interno con fondos propios y con préstamos internacionales, y no que venga el dinero de un turismo que nos puede dejar al mismo tiempo que la moneda un coronavirus que nos termine generando un conflicto realmente preocupante, ¿no? En fin, para decir un tema. Estábamos hablando hace un ratito con Benjamín Liberov sobre el tema, que obviamente un especialista. Preocupaciones desde todos los lugares, ¿no? Sanitario, económico, de empleo. Obviamente es un tema delicado de tratar. Parte del menú, como estábamos hablando contigo hace un ratito, de tantos temas como la ley de presupuesto o una posible convocatoria del PIT-CNT a una campaña de firmas para llevar a consideración ciudadana la ley de urgente consideración, y ahí se abren un abanico de miradas diferentes, ¿no? Diversas. Sí, sin duda, para tomar el último tema, pero después vamos al otro, sin ninguna duda el tema del referéndum. Ustedes, pues digo, para que la gente se acuerde que a veces uno dice referéndum y dice plebiscito, los plebiscitos son siempre para reformar la Constitución. Para incluir o cambiar una norma constitucional, uno va a un plebiscito que tiene un procedimiento propio, que siempre termina en consulta popular. Ahí lo que tienen en común con el referéndum, que es el que tiene que ver con las leyes. El referéndum tiene un rango menor de objetivo, porque no es la Constitución, pero es nada menos que las leyes, ¿verdad? Entonces, hay referéndum de tipo consultivo que no
generan ningún tipo de obligación, pero le dan a los gobiernos una pista de lo que la gente quiere en un punto, una especie de consulta, que no vincula, que no obliga, es decir, el resultado de ese referéndum no genera la obligación de que salga una ley con esos términos. Y luego están los referéndums que tienen que ver con este caso, que apuntan a una derogación expresa de todo o parte de una ley. Y aquí vienen los primeros temas. Por supuesto que de pronto una ley es el 100% mala. ¿Sí? Muy bien. Tenemos algunos ejemplos que marcaron un hito en la historia uruguaya, como el de las empresas públicas, por ejemplo. El de las empresas públicas, que era una ley de corte herrerista típico, podía haber salido hoy, era igualita. Bueno, ahí hubo una plebiscito, un referéndum que finalmente se ganó, y que por otro lado tuvo alguna después consecuencia con el plebiscito sobre el agua, que ustedes recuerdan que quedó en la Constitución de la República como elemento a proteger. Y bueno, en materia de empresas públicas, allí se seleccionaron los artículos que podían tener mayor impacto y que podían tener una mayor captación de personas que se adhirieran con nombre y apellido sobre una hoja de papel con su firma para promover la acción del referéndum como tal, que luego de juntadas las firmas, que son por la vía esta 700.000 firmas, no son 2 firmas, pasa a consideración popular de la ciudadanía, y ahí los ciudadanos votamos con mayoría quienes están a favor, quienes están en contra, y la ley se mantiene o se deroga. Yo quiero adelantar la opinión de que, en definitiva, de que no creo que deba haber un referéndum de todos los artículos de la LUC, porque hay algunos que fueron pulidos de tal modo, hubo un trabajo parlamentario del propio Frente y la propia bancada de gobierno se dio espacios y se construyeron algunos artículos, como en lo que tiene que ver al proceso penal de mayores, no estoy hablando del de menores, es otra cosa que sí debiera estar a consideración popular, pero la parte que tiene que ver con lo penal de mayores, bueno, Andrés Escabarelli, que es experto en esto, está realmente haciendo editoriales fuertes en la materia en cuanto a que ese es un logro lo que hay allí, terminado de consensuar por todo el sistema político. O sea que poner a referéndum para derogar artículos que son valiosos, que fueron consensuados y fueron votados además por el Frente, bueno, me parece que eso no estaría teniendo lógica, ¿verdad? Yo sé que la pasión frente a lo que está mal lleva a que uno quiera arrasar con todo. La otra cosa es que hay que vencer el síndrome del abuso que significa que un gobierno haya utilizado a 2 días de llegar el proceso de ley de urgencia para poner una ley ómnibus donde no faltó nada, porque algunas cosas se terminaron desbordando de tan llena que estaba la canasta. Y bueno, por supuesto que eso lo consideramos que no tiene que ser así, que son demasiados temas puestos para ser tratados en velocidades récord, pero bueno, si hubiera generado una inconstitucionalidad, eso se podría recurrir por inconstitucionalidad y no hay nadie que lo esté planteando. Por lo tanto, mover un referéndum porque hubiéramos preferido que la ley se tratara de otro tipo, de otro modo, es un posicionamiento muy válido, pero me parece que es poco eficaz. La gente tiende a reaccionar como vamos a tener que reaccionar seguramente para defender ANCAP si las cosas vienen como se ve, o algunas otras cosas parecidas, porque se van desmembrando algunos elementos que forman parte del sistema ANCAP, y que uno no puede decir esto lo saco, este otro lo saco, este otro lo saco, y pretender que lo demás lo vamos a poder hacer sobrevivir con determinadas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver en los productos pesados de la refinería, lo que tiene que ver, ustedes saben que por el petróleo comienza a ser refinado y termina con los productos más volátiles, y abajo queda lo espeso, que tiene que ver con los alquitranes y todas esas cosas de las que yo solo tengo una visión a vuelo de pájaro. Pero está claro que
hay productos que si uno los tiene que importar, como esos pesados, que algunos vienen en estado muy complejo, de difícil costo para pagar, justamente porque Valle Ordóñez quería una refinería en Uruguay. Y muy sencillo, porque nuestra soberanía depende de poder tener combustibles, y es mucho más fácil comprar petróleo que comprar productos refinados. Porque cuando uno quiere comprar nafta en el medio de un conflicto internacional, la nafta va a todos lados antes que venir a Uruguay. Pero el petróleo uno puede comprar de distintas calidades y lo refina en casa, lo cual es una fórmula realmente muy importante para la soberanía energética, que cada día es más importante, por más que ahora tenemos medios alternativos. Pero volviendo a lo de la LUC, yo creo que si se va al referéndum, hay dos universos distintos. Uno, el de las agrupaciones sociales, los que tienen que ver con la comunidad, las distintas formas de estructuración de la comunidad, y el otro, los partidos políticos, en este caso el Frente Amplio, que es el único que estaría en condiciones de decidir si apoya o no. Las visiones de los dos no necesariamente son idénticas para conseguir el mismo objetivo, y yo creo que sería muy interesante. Primero, el Frente tiene que evaluar muy bien si se va a tirar contra todo o en parte o no tirarse, si va a guardar... En definitiva, lo estratégico en definitiva. Claro, es decir, o si tiene que guardar energía para si mañana viene lo que tememos que tiene que ver con el tema de ANCAP, o si se van a hacer las dos cosas, y se ve por la vía rápida o la lenta. Pero para empezar, yo creo que sería muy importante un diálogo con todos los que estén dispuestos a actuar en materia de hacer un referéndum para derogar la ley, ponerse de acuerdo todos en cuáles son realmente los artículos que generan la dificultad. Van a ser más fáciles de explicar, porque es difícil si no que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Pero bueno, son, como dices tú, cuestiones estratégicas, y que hay que manejarlas con mucho cuidado en función de la táctica que se emplee, porque hay que salir a recolectar 700.000 firmas. Se logrará, yo no digo que no se logre, pero es un esfuerzo mayúsculo y sería bueno que se hubiera concentrado en un objetivo. Yo personalmente quiero dejar dicho que no estoy a favor de una derogación total. Sí digo que estoy absolutamente en contra de una ley de urgencia como la que salió, pero el referéndum no es contra la ley, es contra artículos que contiene la ley. No se está haciendo un referéndum por si es bueno o malo que haya una ley de urgencia de esas características. Eso ya pasó. Ahora es cuáles son los artículos que sentimos que nos duelen, y esos hay que separarlos, encapsularlos, exhibirlos, para convencer a la gente de que esos artículos deben salir de la estructura legal del país y ser derogados por la vía de un referéndum, por la ciudadanía, que donde reside la soberanía de la nación, ¿no? Por eso yo estoy muy inclinado hacia un punto que tenga que ver con la identificación precisa de los artículos, quirúrgica de los artículos. Cosa distinta es, desde el punto de vista político, el Frente cómo se va a posicionar dentro de todo este tema, pero eso ya será harina de otro costal, porque primero hay que definir esto, obviamente, ¿no? Pero yo creo que lo importante es tener en cuenta, definir si se quiere hacer toda la ley o no. Y hay corporaciones que no van a acompañar toda la ley, porque hay algunos artículos que son fruto de un enorme trabajo parlamentario de la oposición, que logró cambios importantes, y otros que tienen que ver con la estructura jurídica del proceso penal, que se sienten que son un aporte que viene a solucionar problemas preexistentes. Entonces, derogar para después comenzar a que se apruebe una ley nueva, que, bueno, todos sabemos que eso está más en el terreno de la voluntad o del voluntarismo que de la factibilidad que se produzca, ¿no? Sí. Así que veremos cómo viene por ahí. No nos olvidemos también que el Frente Amplio está en un proceso de evaluación, de autocrítica, de todo lo demás. O sea, no se pueden jugar tantas cartas a la misma vez. Sí, es cierto, pero yo creo que con lo complejísimo
que es hacer un examen de lo que sucedió, se gane o se pierde, ¿no? No importa. Analizar cómo fue algo que pasó en un proceso tan largo, es un proceso casi imposible, salvo algunos picos del asunto. Yo tiendo a simplificarlo muy fuertemente. Esto tiene dos estrategias claras. La de la propuesta hacia adelante y la promesa, que es la que siguió la coalición multicolor, que después hizo todo lo contrario, pero no importa, que capta la voluntad de la gente ante la luminosidad del horizonte y la inexistencia de un pasado para comparar que la gente sienta como presente. ¿Sí? Es decir, hacía 15 años que no había un gobierno que no fuera del frente. Por lo tanto, lo que venía nuevo tenía la carta de prometer lo que fuera, que la gente no tenía como comparar con lo que había pasado, y en lo inmediato. El frente tenía el deber de mostrar lo que efectivamente se hizo, y efectivamente, si a mí me piden que dé una opinión, que todavía no me la pidieron, pero sí nos vamos a reunir para hablar de esto, yo creo que el principal problema es no haber valorado la explicación pública de los logros que ahora se empiezan a ver cuando se empieza a perder lo que pasa. Yo siempre digo, y lo comenté contigo, que si yo fuera el contratista, que por desgracia no lo soy, de Messi, y tuviera que negociar el pase de Messi o de Suárez al otro equipo, llevaría un video con todos los goles maravillosos que hacen los tipos, y le diría, mire, esto es lo que hicimos, ¿vio? Esto es lo que sabe hacer este hombre. Todo esto hicieron. Vamos a hacer un examen médico a ver si está bien, y si está bien, contrátelo, que le puede repetir los mismos goles que usted está viendo acá. Bueno, nosotros no pasamos ese video correctamente. Simplemente lo mencionamos al pasar. El mismo error que se comete ahora, a mi juicio, en no tener lo que se llama un gabinete en las sombras, un gabinete asesor paralelo, con toda la gente que acaba de salir del gobierno, que sería un aporte impresionante. Es decir, el Frente tiene que capitalizar la experiencia política de 15 años de gobierno. Es una incorporación al ADN, pero que se va gastando con cada año que transcurre. Por lo tanto, hay que aprovecharlo de entrada. Es por lo menos mi concepción de la estructuración política. Pero en definitiva, está claro que los procesos de autocrítica, si hay un documento que está circulando, y bueno, siempre se van a matizar con los temas personales, cuáles son los candidatos, cuáles no, si fue culpa de A, de B o de C, cómo hubiera sido si hubiera estado J o K, pero todo puede ser, digo. Pero el tema es no perder de vista la realidad, y Ortega Gasset, en aquel librito que creo que tiene 40 páginas, no me acuerdo, de principio del siglo pasado, tiene un librito que se llama Nueva y Vieja Política, de Ortega Gasset. Y dice, cuando está hablando de la política, tiene una frase que a mí me marcó para toda la vida cuando era estudiante y la leí por primera vez, que hablaba de lo que pasaba con los partidos cuando pierden intimidad con la nación. La intimidad con la nación no es la pérdida del calor popular, que el Frente no ha perdido ni cerca. Estamos hablando de unos votos más o unos votos menos. Estoy hablando de hacer transferir ese sentimiento de intimidad respecto de los logros, para que los logros se sientan como el producto que fue, un producto de todos, desde una visión progresista, garantista, humanista, todo lo que ustedes le quieran agregar, que no se van a quedar, que se van a quedar cortos, porque esa fue la pauta de gobierno del presidente Vázquez, que fue meticulosamente cuidada en las áreas de gobierno, con aciertos, con errores como todo lo humano, pero el propósito y los logros han estado a la vista y no los hemos difundido como correspondía en plena campaña electoral, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, Alberto, no sé si tenés algo más por ahí que nos quieras comentar. Bueno, la preocupación de los temas que tienen que ver con lo cotidiano, del empleo, del crédito. Estoy muy preocupado con todo este tema de la capacidad de pago de los uruguayos. Hay mucha gente que tiene muchísimos créditos pedidos y comprometidos y refinanciados ahora por la banca. Tengo un querido amigo que ha acercado un proyecto para poder estudiar. Yo he estado hablando con algunos de los legisladores,
él también habló, y que tiene que ver con ver cómo se negocia con las entidades de crédito y financieras la refinanciación de esos créditos, porque hay gente que no va a poder pagarlos, porque hay gente que ha quedado sin empleo y estaba trabajando sobre sus tarjetas de crédito cuando tenía unos ingresos que ahora ya no tiene, o el seguro de desempleo le redujo los ingresos drásticamente, o los trabajos informales que le daban un ingreso que le permitía un flujo de pago de cuentas que ahora ya tampoco tiene. Y bueno, y ahí yo creo que hay que pensar muy bien algún mecanismo que nos haga una especie de colchón. No se trata de regalar nada, se trata de amortiguar el impacto que es lo que está haciendo el mundo. En una palabra, me parece que nos hace falta subir a la azotea y mirar el horizonte. Creo que estamos muy metidos en el sótano mirando nuestras propias reliquias, ¿no? Me refiero al gobierno. Me parece que hay que mirar un poco más lejos, porque a la gente hay que apoyarla, porque después si no recuperarla es mucho peor. Y ahora con la pandemia, lo que queda demostrado es que donde hay menor capacidad económica y más depresión socioeconómica, es donde peor son las consecuencias, como es lógico, de lo que es esta virus, esta pandemia, que realmente nos tiene que preocupar, si no es por la sensibilidad social, por el instinto de conservación, que no piensen como quieran, pero que se preocupen por este tema, o preocupémonos, porque nos va mucho el juego, ¿no? Un abrazo enorme. Abrazo para ti, para todos, buena semana, y nos estamos viendo la semana próxima.